A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo un invitado de excepción. Se trata del periodista deportivo Roberto Omar Machado, hombre al que lo vemos permanentemente en las pantallas de televisión y escuchamos sus comentarios en torno a una de sus pasiones más importantes, que tiene que ver con la práctica deportiva y específicamente con el fútbol. Roberto Omar Machado es quiteño. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Patricio, y muy gentil. Gracias, para mí un privilegio el poder compartir unos minutos en este programa. Muy gentil. Y compartir con usted, por quien guardo una deferencia muy especial desde hace muchos años. Gracias. Quiteño, sí, quiteño. ¿Nació hace cuántos años? Nací hace 64 años. Roberto Omar es padre de familia y, entiendo, feliz abuelo. Sí, indudablemente tengo dos hijos, Roberto Carlos y Sebastián, que han abrazado también la profesión del periodismo. Ya, vamos a conversar de eso. Trabajan ellos conmigo y tengo un hermoso nieto de 5 años, el único nieto que tengo, Mateo, que es el que me roba el mayor tiempo. Sin duda, ¿no? Los nietos llegan en una época tan especial para reverdecer ternuras. Indudablemente. Y permiten realmente un panorama diferente que humaniza y le pone de otro color la vida. Eso es hermoso. ¿Cómo comienza el clan Machado a ser parte de la historia deportiva del Ecuador? Bueno, como usted sabe, mi padre, Carlos Efraín Machado, empezó el periodismo hace muchos años atrás. Él en realidad tenía una vocación desde muy niño, desde muy joven, por el periodismo. Él antes jugó al fútbol, lo hizo en equipos como el Crack, el España, el Atahualpa, y me comentaba que siempre cuando él jugaba al fútbol iba narrando sus partidos, ¿no? Y entonces siempre tuvo esa inclinación que lo llevó a pasar y golpear varias puertas de algunas emisoras capitalinas, entre ellas Gran Colombia, Radio Nacional Espejo, emisoras que muchas de ellas lamentablemente hoy ya no están. Y también entiendo que estuvo en Diario El Comercio. En el Diario El Comercio, sí, pero en radio, primeramente en esas radios, y también en Emisora Central, cuando era Emisora Central. Entonces, él es quien empieza con esta vocación, que la va solventando a partir del año de 1965, cuando es contratado por Radiodifusora Tarqui, y ahí empieza con los Juegos Bolivarianos que se realizaron en ese año. Y claro, también estuvo en el Diario El Comercio durante muchos años prestando sus servicios como cronista deportivo. ¿Cómo no? Yo recuerdo de una época dorada con comentaristas deportivos, con narradores deportivos de la talla de Carlos Efraín Machado, de Alfonso Lazo Bermeo, de Blasco Moscoso Cuesta, de Carlos Rodríguez Col, de Petronio Salazar. Realmente ellos hicieron escuela. ¿Cómo se llevaba su padre con este grupo de importantes periodistas, narradores deportivos? Usted ha dado nombres de auténticos maestros, y usted lo ha manifestado bien, Patricio, ha dicho, hicieron escuela en el periodismo deportivo. Alfonso Lazo Bermeo, con algunos años más de experiencia en relación a mi padre, lo propio Carlos Rodríguez Col.
Cuando irrumpe Carlos Efraín en el periodismo deportivo, hablemos como base, en 1965 en Radio Tarqui, él revoluciona porque tenía varios conceptos de lo que significaba para él el periodismo deportivo, por ejemplo, el de ir a las canchas todos los días, a hacer entrenamientos, a la cobertura de las reuniones de AFNA, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, de la Concentración Deportiva de Pichincha, y algo que fue fundamental, definitivo y que le sirvió para un impulso tremendo, el transmitir desde otras provincias. Entonces, ese fue el éxito más grande. ¿De qué año estamos hablando? 1965. Porque ahora con la revolución de la tecnología, hablar de esta manera, hay mucha gente que no entiende la importancia que tenía transmitir desde provincias. Lógico. Cuando existían sistemas de comunicación mucho más precarios. Que eran a través de la línea telefónica. Ya. Y yo tengo, por ejemplo, anécdotas de haberle acompañado a transmisiones a mi padre, ya sea en Guayaquil o en Manta o en Portoviejo. Vaya, qué bravo era transmitir de esos estadios. ¿Por qué? Porque no habían cabinas. Particularmente en Manta y Portoviejo, yo le tengo esa anécdota. Y alguna vez que lo acompañé, jugaba Liga Deportiva Universitaria frente al Manta, año 1969. Yo tenía 10 años y lo acompañé, me llevó a ese partido y transmitió del filo de la cancha después de haber tirado metros y metros de cable de línea telefónica. Esto significa también que la transmisión estaba prácticamente en el oído del hincha que asistía al estadio y que también podría provocar algún tipo de rechazo determinado criterio que emitía el periodista. Claro, y muchas veces no solo por mantener un criterio diferente con el periodista, sino que simple y llanamente, usted sabe, el regionalismo nos dividió durante tantos años, y entonces era el periodista serrano o el periodista costeño. Y entonces en ese partido, para terminar la anécdota, Liga ganó 3-0, tenía un equipazo, terminó siendo campeón del fútbol ecuatoriano. ¿Recuerda de alguno de los elementos de ese equipo? Claro que sí, el técnico, por ejemplo, era el brasileño José Gómez Nogueira. ¿Cómo no? Jugaba Yamandú Solimando, tenía a los hermanos Zambrano, Mario y Eduardo Zambrano, Santiago Alé, Carlos Ríos, Tito Larrea, Francisco Bertocchi, equipazo. El Pato Pintado, bueno, un equipazo que tenía Liga. Y los últimos minutos, bueno, nos cortaron la línea telefónica. Simplemente cortaron la transmisión. Claro, era la manera de exteriorizar su rechazo a la victoria, que estaba sin comprender que los periodistas no ganamos ni entramos a la cancha. Por supuesto. ¿No? Entonces yo pues puedo entender que el niño Roberto Omar Machado comienza sus primeros pasos a temprana edad y siente la adrenalina de lo que significa la entrega a una profesión muy especial, donde además su padre, conforme usted nos ha dicho, no se limitaba a la transmisión deportiva, sino también a hacer un recorrido, a hacer una investigación de la parte organizativa, de cómo estaban las federaciones en ese caso, en definitiva de dar un contexto mucho más amplio que iba más allá de tal o cual partido. ¿Desde cuándo arranca ya su inclinación y cuándo es la primera vez que Roberto Omar Machado transmite un partido? A ver, yo crecí, como usted bien lo apunta, de la mano de mi padre, en los estadios, en el Coliseo Julio César Hidalgo, en la Plaza de Toros. Estamos Quito. Hablando de fútbol, de básquetbol, de boxeo. De boxeo, claro, porque Quito fue en determinado momento una plaza muy importante para el boxeo. Sin duda. Y para el básquet. Y para el básquet. Claro que entonces, sí. En el Julio César Hidalgo, en la Plaza de Toros, en el Estadio Olímpico Atahualpa, y acompañarle a otros estadios. Prácticamente yo crecí allí desde los 6, 7 años, que de la mano de mi padre iba, pero mi primera ocasión, mi primer contacto con el micrófono es en el año de 1973, a fines del año de 1973, cuando ya Carlos Efraín Machado estaba terminando su ciclo en Radiodifusora Tarqui, porque desde el 1 de enero de 1974 empieza
a funcionar la nueva emisora central. ¿Cómo no? Él adquiere la frecuencia de la vieja emisora central y le convierte en la nueva emisora central, una de las primeras emisoras en el Ecuador que solamente estaba en la línea de la especialidad deportiva. Correcto, correcto. Entonces, yo recuerdo en el año 1973, por situaciones del reglamento, Aucas y Liga estaban en la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Y entonces Aucas y Liga generaban todo el interés, mucho más que el campeonato en la Serie A, de lo que se llama hoy Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Usted debe saber que, por ejemplo, uno de los hechos históricos, e incluso consagrado por el municipio como una de patrimonio de la ciudad deportivo, es un clásico entre Aucas y Liga que se juega en 1973, el famoso clásico de la neblina, en donde cayó una neblina tan espesa que no se podía ver nada. ¿Y cómo transmitían? Era un no problema. Tenían neblineros. No, para nada. Y la gente, bueno, por momentos iba a la neblina, por otros a momentos... veces les tocaba inventar lo que estaba ocurriendo en la cancha. Lo poco que se alcanzaba a ver y auxiliarse con los bordes de campo, pero bueno. Me estaba diciendo cómo comenzó entonces su incursión y cuál fue la primera vez que usted narró. Fue un partido de estos, de Aucas o de Liga en la segunda categoría. Mi primo, que también trabajaba con mi padre, Darío Miranda. ¿Cómo no? Darío Miranda, ya jubilado, ha dejado el periodismo, mantiene todavía alguna publicación. Apreciado periodista deportivo, ¿cómo no? Él me dijo, bueno, es hora de que des una alineación, sin que mi papá sepa absolutamente nada. Ya. Y ahí fue... ¿Y recuerda cómo fue esa alineación? Ay, no recuerdo, pero me temblaba la mano, tenía un nerviosismo, y ese criterio que lo fui formando con años de que uno tenía que tener una voz así, que terminaba ahogándome cuando hablaba. Eso fui corrigiendo con el pasar de los años, pero fue a fines de 1973, en la última parte de Mundo Deportivo en Radio Tarqui, y desde 1974 ya con la radio de mi padre incursioné con mayor tiempo, con mayor frecuencia, porque estaba estudiando. Yo estaba en esa época en cuarto curso en el colegio, y sí, ahí empecé, pero yo sí debo agradecerle a mi padre que nunca me regaló absolutamente nada, porque es mi hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nunca tuve ninguna ventaja sobre nadie. No era la persona que tenía todo tipo de apoyo y podía hacer cualquier cosa. No. Pero interesante, porque eso implica una escuela de vida. Claro que sí. Yo tenía que llevar los equipos, durante mucho tiempo acompañaba a otros periodistas con mayor experiencia, que en ese entonces estaban Lucho Baby Paredes, hoy fallecido, Salvador Landeta, el comentario del arquitecto. Le tocó hacer de todo prácticamente. De todo, y empezar como borde del campo, 5 años solo esperando que haya un cambio para dar el cambio, y luego, bueno, entre semana ir a hacer entrevistas en los campos de entrenamiento. Y bueno, pasaron muchos años para que mi padre me diga, bueno, creo que hoy estás preparado, párate detrás del comentarista, que era Enrique Recalve o Gonzalo Pozo Ripalda, que fue una gran figura, y te voy a dar una microapreciación. Y ese era el espacio que yo tenía, y paulatinamente... Qué interesante, Roberto Omar. Sí. Le cuento a usted que yo tuve la enorme satisfacción de compartir curul en el Consejo Metropolitano de Quito, tanto con Alfonso Lazo Bermeo como con Carlos Efraín Machado, con quienes hice una extraordinaria amistad. Y para mí fue un descubrimiento en su padre, un edil inteligente, ilustrado, muy comprometido con la ciudad, un hombre muy responsable. No se trataba de simplemente un relator deportivo, era un edil respetable y además respetado. Tuve esa satisfacción. Cuando yo le digo a Roberto Omar Machado, bendita pelota de fútbol, ¿qué le viene a su cabeza? Me viene no solo a la cabeza, sino al corazón muchos sentimientos, porque fue una de las frases
que Carlos Efraín la utilizó siempre. Y la dijo porque yo creo que las frases tienen que nacer del corazón, de la inspiración, y el relato deportivo ¿Cuándo es eso. lo dijo por primera vez? No sé, En Lima creo que fue. Me parece que fue en Lima, lo de la bendita pelota de fútbol, como diciendo, este es el instrumento que te ocasiona y te produce magia, cambios radicales en la vida, y que te da, como decía él, la bendita pelota de fútbol que te da fama y fortuna. ¿Cómo no? Ahora bien, ¿cómo ve usted una sinergia en el desarrollo de los pueblos? ¿Cómo ubica a usted, el profesional en la información deportiva, al fútbol, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estado de ánimo, con el propio desarrollo del pueblo? Yo creo que es una parte fundamental, porque la gente, a ver, el deporte llega a todos los estamentos y el fútbol mucho más, ¿no? El fútbol es el rey no hay de los diferencias deportes. sociales. No hay diferencias sociales, no hay diferencias económicas, no hay diferencias de edades ni de culturas. El fútbol nos abraza a todos, y cuando juega la selección, por ejemplo, yo siempre digo eso, ¿no? Desde la abuelita está pendiente de que hoy juega la selección, y hasta el miembro más pequeño de la familia está pendiente de aquello, y todos somos la selección. Entonces yo creo que el fútbol tiene esa magia tan especial de que por un momento nos hace olvidar todos los problemas que podamos tener. Además, convengamos en un hecho: si es que tenemos más espacios de deporte, más canchas deportivas, más espacios verdes, más espacios de recreación, alejamos a la juventud del alcohol, de las drogas. En definitiva, el deporte debe formar parte del desarrollo de un país, del desarrollo integral de un pueblo. Esa es la importancia. Me van mis amigos que nos conceden su atención, me van a tirar de las orejas si es que no le consulto al experto cómo ve al seleccionado tricolor enfrentado a un nuevo compromiso mundial. ¿Cómo le ve a la actual selección, a esta selección joven, a esta selección que nos permite seguir el sueño? Primeramente que nada, Patricio, hay que decir que la selección ha generado un interés y una ilusión en todo el país, porque antes de empezar estas eliminatorias no había credibilidad en la selección. Ustedes recordarán que hubo serios problemas en la contratación del técnico con el paso de Jordi Cruyff. Discrepancias, discusiones. Exacto. Pero yo creo que acertaron los dirigentes en la contratación de Gustavo Alfaro, el técnico argentino, que ha tenido la virtud de jugarse por la juventud, con jugadores jóvenes, aquellos que no tenían una oportunidad. Él se las jugó con un trabajo previo que también hay que reconocer de Jorge Célico, que fue campeón de él hizo escuela. Correcto. Él preparó el camino, allanó el camino, y Gustavo Alfaro tuvo la valentía de jugarse con estos jugadores jóvenes. ¿Cómo ve la proyección de esta nueva selección? A ver, yo creo que puede ser una gran sorpresa en la Copa del Mundo la selección ecuatoriana. ¿Tanto así? Puede ser una gran sorpresa. Me parece que tenemos una selección que tiene muchísimo por ganar y poco por perder. Sin duda, sin duda. Y de los seleccionados, ¿quiénes son los que están en este momento en el balompié internacional? Nómbrelos. ¿Y dónde están? Bueno, son varios. El 50-60% de los jugadores hoy por hoy actúan en el exterior, empezando por Domínguez, el arquero que acaba de retornar la semana anterior o esta semana a Liga Deportiva Universitaria. Él estuvo en el fútbol colombiano. Hernán Galíndez, que estuvo en el fútbol chileno, volvió para atajar en Sociedad Deportiva Aucas. El otro arquero saldrá de Pedro Ortiz o Ramírez, un joven arquero de Independiente. En Europa también tenemos jugadores. Tenemos a Piero Hincapié jugando en el fútbol alemán. Extraordinario jugador. A Pervis Estupiñán hoy por hoy en el fútbol español, en el Villarreal, que puede ser transferido. Lo de Arboledo, una lástima que se lesionó en el Sao Paulo de Brasil. Félix Torres en el fútbol mexicano. Tenemos a Ángelo Preciado en el fútbol de Bélgica, Moisés Caicedo en Inglaterra, Jeremy Sarmiento, compañero de Caicedo en Inglaterra.
Tenemos jugadores que están en la Argentina, como Alan Steven Franco en Talleres de Córdoba, la presencia también de Jason Sebastián Méndez, que está en el fútbol de la MLS, transferido recientemente al equipo de Los Ángeles Galaxy, en donde también están Cifuentes, Los Ángeles Fútbol Club, perdón, y también el Chiqui Palacios, Ener Valencia en Turquía, Estrada, Michael Estrada en la MLS, y así una cantidad de jugadores. Mire cómo ha cambiado nuestro fútbol. ¿Cuál es la media de edad de la actual selección? Teniendo jugadores mayores como Galíndez, como Domínguez, como Arboleda, que ahora está lesionado, como Ángel Mena, que es otra de las grandes figuras que actúa en México. Pero el promedio debe estar en los 23, 24 años. Eso significa que tenemos una selección para largo. No, con esta selección tenemos para jugar un par de eliminatorias más, pero con la fuerza que van apareciendo los jugadores, porque esto ha incentivado para que los chicos hoy no solo vean en el fútbol una posibilidad de diversión. El fútbol se transformó en una empresa, en un gran negocio. Sin duda. Mire, Piero Martín Hincapié tiene 21 años, del zaguero central, que a los 17 años fue transferido al equipo de Talleres de Córdoba, estuvo allí, no tiene 21 años, tiene menos de 20 años. Y hoy está valorado en 40 millones de euros. Impresionante. Él debe tener, sin duda, antecedentes europeos por el apellido. Seguramente, aunque el otro día me enteraba que él es de Muisne. Increíble. Su familia es de la provincia de Esmeraldas. Recuérdenos, por favor, Roberto Omar, ¿con quién tiene que enfrentarse el Ecuador y cuáles son las posibilidades que tiene en esta primera etapa? A ver, en la primera fase la selección ecuatoriana tiene que enfrentar a Qatar, el anfitrión. Luego tenemos un partido con Países Bajos y terminamos con Senegal. Estamos hablando de Holanda, de la naranja mecánica. Exacto, que hoy Países le decimos Países Bajos. A mí me parece que va a ser fundamental, Patricio, el debut de Ecuador frente a Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es el anfitrión. Yo tengo serias dudas. Qatar ha dado muestras de que tiene manejo incluso en la FIFA. A ver, empecemos por un asunto. Cuando Qatar es elegido como sede del Mundial, luego entraron en análisis y fueron sancionados dirigentes porque se vieron comprometidos en una venta de votos para que Qatar sea sede del Mundial. Uno. Luego, todos vimos y presenciamos el sorteo de la Copa del Mundo y el primer partido era Ecuador-Qatar y en horario ecuatoriano se disputaba a las 5 de la mañana. Esto la FIFA lo sabía desde hace 3 o 4 años más. Sin embargo, se produce el sorteo y en horas la FIFA cambia y le pasa al partido Qatar-Ecuador. Va a seguir siendo el partido inaugural, pero previo a esto se van a jugar 2 partidos y le cambió de horario. Claro. Sigue siendo el partido el poderío de Qatar, inaugural sin duda, pero hay otro antes de ese partido. Esto que usted me comenta, francamente, me deja un mal sabor. Pero bueno. Ahora incluso pretende Qatar, no se ha oficializado, no creo que pase, pero ya esto es gobierno de Qatar, ha dicho, mire, no queremos que sea el lunes 21 de noviembre ese partido, sino el domingo 20 de noviembre. No ha trascendido mayor si se quedó en rumor o todo esto. Entonces Qatar ha invertido una millonada. ¿Qué pasaría si el Ecuador da la sorpresa y le gana a Qatar? No sería la primera vez que sucede aquello, pero va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Para mí es el partido más difícil que Ecuador va a encarar. Ese le abre el camino para saber hasta dónde llegamos. Claro, sería formidable conseguir una victoria, que además futbolísticamente Qatar es una auténtica caja de sorpresa. No sabemos qué será, a diferencia de lo que es Holanda o Países Bajos, ya se los conoce, en donde conocemos 3, 4 jugadores de experiencia. También la naranja mecánica, de la mano de el técnico Luis Van Gaal, está en un proceso de cambio, de un recambio generacional, y luego vendrá Senegal, una de las selecciones africanas más potentes del mundo. Agradeciendo la compañía gratísima de Roberto Omar Machado en el programa Poder Ciudadano, quiero dejarle en el último minuto del programa para que nos entregue
un comentario para que nos haga usted más bien una propuesta de lo que significa un Ecuador diferente, un Ecuador de paz, un Ecuador ligado a las cosas buenas que tiene nuestro país. Yo creo que los ecuatorianos somos gente de trabajo, gente buena en su gran mayoría, ¿no? Entonces tenemos que manejarnos con el respeto y la consideración de los demás. El respeto y consideración que engloba una serie de situaciones, como por ejemplo algo que comentábamos, la puntualidad, la honestidad. Fundamentalmente la honestidad, y dejar en nuestras generaciones a las que vienen esos conceptos, esos principios de respeto, de moral, para construir un país mejor. No nos preocupemos únicamente de que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la mejor educación en el colegio, salgan a estudiar en el exterior. Los principios de moral y los principios se los inculca en la casa, y muchas veces se ha perdido aquello y dejamos todo en manos de la educación, que la educación está para otra cosa, pero formar grandes seres humanos con principios y bases le corresponde a cada uno de los hogares. Con este mensaje lleno de calidad en cuanto a la parte ética y además junto al talento de mi invitado, pues yo les quiero dejar en esta noche para esperar su compañía el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.